Cordial saludo, estudiantes. Mi nombre es Rafael Andrés Guarín Reina. Soy su profesor de sistemas de calidad. En el día de hoy vamos a ver lo que es un comparativo entre el sistema de desarrollo administrativo con el fin de recopilar la información que tuvieron en la clase anterior con respecto al sistema de desarrollo administrativo 2005 y aterrizarlo con el actual sistema de desarrollo administrativo del año 2012. Elizabeth, muy buenas noches. Como les comentaba, en la clase anterior ustedes vieron algo que se llamaba Sistema de Desarrollo Administrativo, pero el enfoque que se le dio a esa asignatura y las políticas de desarrollo administrativo que tuvieron en ese momento son las políticas de desarrollo administrativo que corresponden al decreto 3622 del año 2005, pero que no son las políticas de desarrollo administrativo que se están aplicando actualmente. Por eso es importante y por eso resulta fundamental retomar este tema con el fin de hacer un comparativo entre el año 2005 y el año 2012. Tatiana, ¿no tienes audio? Estudiantes, ¿me pueden confirmar si tienen también problemas de audio? Si el problema es mío o tal vez sea de la conexión que tiene Tatiana. Tatiana, me informan que el audio está bien. De pronto puedes revisar tu conexión a ver qué está sucediendo. Bueno, como les comentaba, la clase pasada ustedes vieron este tema, Sistema de Desarrollo Administrativo, pero desde la perspectiva del año 2005. ¿Qué es importante resaltar del Sistema de Desarrollo Administrativo? Bueno, el Sistema de Desarrollo Administrativo actualmente tiene tres momentos importantes o tres fundamentales. El primero es que arranca desde 1998. La fundamentación o digamos que la reglamentación que se hace del Sistema de Desarrollo Administrativo desde 1998 la realiza el señor Andrés Pastrana, un presidente bastante viajero, el cual casi al finalizar su mandato se acuerda que tiene que reglamentar las políticas de desarrollo administrativo implementadas en 1998. Por tal razón, en el año 2002 saca un decreto reglamentando estas políticas de desarrollo administrativo. En el año 2005, este señor Álvaro Uribe Vélez, saca un nuevo decreto que es el decreto 3622 del año 2005 y vuelve a realizar tanto la adopción de las políticas de desarrollo administrativo como la reglamentación de las políticas de desarrollo administrativo con base en la ley 489 de 1998. Pero posteriormente, para el año 2012, con la llegada de este señor, el señor Juan Manuel Santos, nace un nuevo decreto, que es el decreto 2482 del año 2012. Por temas de pedagogía y pues por relevancia nos vamos a concentrar única y exclusivamente en el decreto 3622 del año 2005 y en el decreto 2482 del año 2012. Eso responde tu pregunta a Carlos Mauricio Trujillo. Entonces vamos directamente. Cuando hablamos del periodo de Álvaro Uribe Vélez, hablamos del decreto 3622 del año 2005, que es el decreto que ustedes ya vieron con la profesora Claudia. Este decreto, ¿qué proponía? Proponía la adopción de las políticas de desarrollo administrativo y a su vez una reglamentación directa de la ley 489 de 1998, única y exclusivamente frente al sistema de desarrollo administrativo. Entonces, con este decreto, el 3622 de 2005, se hace una reglamentación de las políticas establecidas en la ley 489 de 1998. Estas 5 políticas de desarrollo administrativo han tenido unos cambios fundamentales. Como les comentaba en la clase anterior, ustedes vieron las políticas de desarrollo que eran vigentes hasta el año 2005, pero actualmente hubo una modificación directa de estas políticas de desarrollo administrativo y es el motivo por el cual las estamos abordando. Lo primero que vamos a hacer es analizar cómo estaban implementadas estas políticas al año 2005. La primera política que nos habla el decreto, vamos a buscarla directamente acá, el decreto 3622 del año 2005 en el capítulo segundo es la política del desarrollo del talento humano. Estas políticas cambian circunstancialmente con respecto al decreto 2482 del año 2012, las cuales establecen estas nuevas políticas que ustedes ven acá. Bueno, con respecto a las políticas del decreto del señor Álvaro Uribe Vélez, hablamos de la política del desarrollo del talento humano. Esta política del desarrollo del talento humano apunta a 4 cosas específicas. Permítanme un segundo, ya miramos acá la conexión. No te preocupes, Juan Camilo, no hay problema. Bueno, entonces como les comentaba, esta política de desarrollo administrativo le apunta a 4 objetivos fundamentales. El primer objetivo al que le apunta esta política es a las habilidades y destrezas de los servidores públicos. La segunda le apunta a fortalecer
los parámetros de ingresos que se establecen en la carrera administrativa. La tercera le apunta a fortalecer los parámetros de permanencia de la carrera administrativa y por tanto de los servidores públicos en las organizaciones públicas. Y por último, le apunta al cumplimiento de los principios fundamentales de la función administrativa y de la función pública. Este tipo de principios lo van a ver ustedes ya de manera más desagregada cuando estemos hablando de régimen del servidor público y cuando estemos hablando de responsabilidades del servidor público. Por el momento lo vamos a dejar acá, pues obviamente para también alcanzar a tratar el tema del PHBA. Bueno, como les comentaba, como segunda política de desarrollo administrativo, en el año 2005 se le apuntaba a los rediseños organizacionales. Estos rediseños organizacionales tenían tres objetivos específicos. El primero era enfocado a diseñar organizaciones que sean modernas, flexibles y abiertas al entorno. El segundo objetivo era promover la modernización de las entidades públicas. Y la tercera, promover la capacidad de respuesta y adaptación de las necesidades de la ciudadanía. Este primer objetivo que ustedes ven acá, que es el objetivo de diseñar organizaciones modernas, flexibles y abiertas al entorno, es un objetivo que se conserva en el año 2012. Nosotros ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero hacer énfasis y resaltar este objetivo. De igual forma, el objetivo de modernización de las entidades públicas. Y con respecto al objetivo de capacidad de respuesta y adaptación a las necesidades de la ciudadanía, permítanme un segundo, ya le bajamos el volumen a ver qué podemos lograr. Este tema de la capacidad de respuesta y adaptación a las necesidades de la ciudadanía responde a algo que es fundamental para la administración pública. Resulta que la mayoría de las organizaciones no salen de su zona de confort. La gran mayoría de organizaciones prefieren quedarse con la manera en que están haciendo, están desempeñando sus labores misionales, pero no se adaptan al entorno. Cuando hablamos de capacidad de respuesta y adaptación a las necesidades de la ciudadanía, ¿qué se les puede ocurrir? Un ejemplo así claro. Por ejemplo, racionalizar los trámites a través de ¿qué? A través de una plataforma virtual. Que el ciudadano ya no tenga que ir directamente a una entidad pública a solicitar un documento específico, sino que se creen nuevos canales de comunicación entre la organización, entre la administración pública y el ciudadano, para que el ciudadano no tenga que desplazarse directamente a la organización. Entonces, ¿qué sucede? Hay exactamente, Pedro, ley antitrámites. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, las entidades públicas tienen una renuencia a adaptarse a las nuevas necesidades de la ciudadanía, pero eso no quiere decir que las necesidades sean algo negativo, no. Simplemente hay que promover este tipo de capacidad y de respuesta de la adaptación que tienen las entidades públicas a las necesidades de la ciudadanía. En este caso, el decreto del 2005, el decreto del señor Álvaro Uribe Vélez con respecto al SISTEDA le apuntaba a esto, a promover la capacidad de respuesta y adaptación a las necesidades de la ciudadanía. Pero para el año 2012, el presidente Santos con su nuevo decreto fortalece estos tres elementos y los retoma, o sea, no los abandona. Pero entonces es importante hacer claridad para poder, ya Jaira, muy buenas noches, para poder visualizar cuáles han sido los cambios fundamentales desde el 2005 al 2012. Como siguiente política de desarrollo administrativo, el decreto del año 2005 le apuntaba a esto, a la democratización de la administración pública. Permítanme un segundo porque veo que todavía están continuando los problemas de audio. A ver, permítanme un segundo. Ya quedaron cerrados todos los micrófonos. Listo, muchachos, espero que ya no se filtren tantos sonidos. Ya están todos los micrófonos cerrados, espero que ya me escuchen muchísimo mejor. Debe ser que alguno de los micrófonos estaba haciendo interferencia. Bueno. Como les comentaba, esta política de democratización de la administración pública le apunta a 5 objetivos específicos. Estos objetivos específicos estaban direccionados ¿a qué? A promover un mayor nivel de participación social por parte de los ciudadanos. Segundo, a promover la integración de los ciudadanos y los servidores públicos. En otras palabras, a romper esas barreras entre la ciudadanía y los servidores públicos. Que las instituciones públicas y los ciudadanos se acerquen realmente y que tengan una integración real. También le apunta a algo que es muy importante y es el tema de la rendición de cuentas. Es muy común y actualmente las personas que están trabajando en las entidades públicas
sabrán que hablamos de rendición de cuentas y que la gran mayoría de instituciones públicas hacen una especie de jornadas o una especie de eventos en los cuales buscan acercarse a la ciudadanía y también rendirle cuentas a la ciudadanía sobre la manera en que están ejecutando el presupuesto, sobre el cumplimiento que han tenido sobre sus planes, sobre sus proyectos, sobre sus programas, con el fin de que la ciudadanía se empape un poquito más, con el fin de que la ciudadanía se acerque a las instituciones públicas y se lleve una imagen diferente de la administración pública y de cómo se están realizando la gestión pública en las instituciones. Correcto, Cristina, muy bien. Sí, efectivamente uno lo puede reducir así, pero bueno, digamos que nuestra labor como administradores públicos, pues obviamente es enfrentarnos a esta situación y pues buscar estrategias para ir poco a poco corrigiendo y fortalecimiento de la institucionalidad colombiana. Pero bueno, pasamos a nuestra siguiente política, la política de la gestión de la calidad. El decreto del 2005 nos hablaba de esto, de gestión de la calidad. Esta gestión de la calidad está enfocada a 5 objetivos específicos. El primer objetivo, ¿cuál era? Dirigir y evaluar el desempeño institucional, o sea, generar herramientas que permitieran hacer una mejor planeación y que contribuyeran a un mejoramiento del desempeño institucional de las instituciones, de las organizaciones públicas. También aquí estaba, o aquí le apuntaba a promover una gestión a partir de planes estratégicos y de planes de desarrollo. ¿Qué le apuntaba también esta política de gestión de la calidad? Y apuntaba a promover un enfoque basado en procesos. Este enfoque basado en procesos es algo que nosotros vamos a ver en nuestra materia de sistemas de gestión de calidad. Es algo que yo les voy a enseñar cómo caracterizar un proceso para que ustedes lo puedan aplicar directamente a sus instituciones públicas, pero por el momento lo que les puedo decir frente a un proceso o lo que estamos hablando del enfoque basado en procesos, es que un proceso es simplemente un conjunto de actividades que se encuentran relacionadas entre sí y que en conjunto contribuyen al desarrollo y el cumplimiento de los objetivos misionales o los objetivos establecidos por la organización. Pero por el momento nos vamos a quedar aquí, ya que esto va a ser un tema que vamos a ampliar de manera profunda en nuestra próxima clase, en nuestra próxima materia. Bueno, como les hablaba también, esta política le apuntaba a 2 temas importantes: al mejoramiento continuo de las organizaciones públicas. Esto es prácticamente el quehacer de la calidad. A esto le apunta a todos los sistemas de gestión de calidad, a promover el mejoramiento continuo, y de igual forma le apunta a algo también es importante: a la satisfacción de necesidades de los clientes. ¿De los clientes qué? De los clientes internos y de los clientes externos. Hasta aquí podríamos hablar de que esto es lo que hablaba el decreto del año 2005 con respecto a la calidad. Pero también teníamos una política bastante interesante. Era la política de la moralización, la transparencia en la administración pública. Permítanme un segundo, reviso aquí el chat rápidamente. Permítanme un segundo, a ver, Harold. Listo, Harold, tu tema ya lo vamos a tocar ahorita al final de la clase. Si quieres te dedico unos minutos y hablamos directamente sobre este tema, no te preocupes, no hay problema. Bueno, Cristina, sí, efectivamente lo que proponía era esto, era promover una ética del servidor público. ¿Qué es lo que ustedes ven prácticamente en lo que se llama responsabilidad del servidor público? Algo que falta en el servidor público colombiano, que carecen las instituciones públicas. Es este tema, la vocación al servicio. Tristemente, cuando usted va a una institución pública, a usted no lo atienden bien. El ciudadano entra con una lógica diferente, a diferencia de como pasa en otros países, el ciudadano ya entra con la cabeza agachada, entra con una cara de necesidad, precisamente como se dice ahí, María, a pedir limosna, a intentar que realmente el servidor público lo atienda bien, de que no lo trate mal, de que no lo despache, de que realmente no lo discrimine. ¿Sí? Entonces, ¿a qué le apuntaba esta política? A formar una verdadera vocación del servicio por parte de los administradores públicos y por parte de los servidores públicos. También le apuntaba a algo que era fundamental para las instituciones públicas y sobre todo para la ciudadanía: el tema de la publicidad de las actuaciones de los servidores públicos. Ustedes pueden ir a veces, ¿qué pasaba con las personas? Las personas iban a una organización y se topaban con que no, con que resulta que la resolución, el acuerdo, el acto administrativo o la decisión que se tomó hace un mes, hace 2 meses y no le avisaron. Se tomó hace 2 meses y nunca publicaron absolutamente nada, nunca se le informó a la ciudadanía por ningún medio, ni por página web, ni por carteles, ni por periódicos. Simplemente se tomó la decisión y pare de contar.
Nadie supo qué fue lo que pasó. Entonces, este decreto le apuntaba a eso, a la publicidad en la actuación de los servidores públicos, de que todas las actuaciones de los servidores públicos tuvieran un nivel de publicidad para que el ciudadano realmente se informara de qué es lo que estaba haciendo los servidores públicos y evitara futuros perjuicios. Cristina me comenta algo. Cristina me comenta que de eso no hay todo porque es conveniencia. El pueblo es quien sube los candidatos, se le atiende a mal. Y los de la rosca, a ellos no importa si la uno los hace seguir, eso lo he visto. Sí, Cristina, en general es eso. Tristemente lo que pasa en las instituciones públicas es que la carga política es muy, muy grande. Tristemente, lo que pasa con la carrera administrativa en este país es que falta profesionalización de la carrera administrativa. Pero afortunadamente para eso están ustedes, muchachos. Para eso se están formando ustedes como administradores públicos, para contribuir en la profesionalización de la carrera administrativa, para que en el futuro todos estos temas que se están tratando acá, que en cierto modo a veces son simbólicos y que a veces uno quisiera que realmente funcionaran, pues que ustedes realmente los logren materializar y los logren llevar a la realidad. Ustedes se están formando para ser gerentes públicos y ustedes son los que le van a dar sentido a todos estos temas. Cuéntame, Cristina. Ah, ok. Sí, Cristina, pues lo podríamos decir de tal manera. Digamos que cuando hablamos de servidor público, hablamos de una persona que está al servicio, una persona que realmente se ofrece a la ciudadanía y que por tanto se debe a la ciudadanía. Pero culturalmente nosotros no solamente sobredimensionamos el cargo de un servidor público, sino que también menospreciamos nuestro carácter como ciudadanos. A veces realmente pensamos que esa persona que está allá en la oficina, ya sentado, tiene un título que es intocable, es una persona que no podemos acceder a ella y que más que ellos deban a nosotros una labor y que nosotros paguemos su salario, que se deban a nosotros, tristemente nosotros llegamos bajo la lógica de me tiene que ayudar y ojalá me ayude y ojalá este tipo esté de buen genio y ojalá este tipo no se le dé por insultarme y ojalá este tipo tenga la bondad de hacerlo. Pero eso poco a poco lo vamos a cambiar. Como dice por ahí, perfecto Cristina, los famosos endiosan. Cuéntame, Susi. Sí, por ejemplo, Susi, correcto. Por ejemplo, tristemente la mayoría, por ejemplo, de los médicos, hay médicos muy buenos, hay médicos que realmente hacen el cambio en la sociedad. Pero tristemente muchos médicos también hacen eso, están estudiando no porque tengan la vocación de servicio, porque quieran ayudar a los ciudadanos, porque quieran curar enfermedades, porque quieran tratar bien a la gente, sino porque están en un tema de plata. Yo quiero ganar plata. Y con el tema de las EPS empeoró totalmente el servicio. Y Susi, eso que me estás diciendo es algo fundamental. ¿Y sabes por qué es fundamental? Porque así como los médicos salvan vidas, los administradores públicos son los médicos del Estado y también salvan vidas. Mire, a mí me gusta hacer esta analogía es muy práctica. Los administradores públicos son los médicos del Estado. Cuando a un médico normal, a un médico que se dedica únicamente a atender personas, a tratar enfermedades, toma una decisión errónea al momento de recitar un medicamento o al momento de recetar alguna medicina o al momento de realizar una operación. Si comete un error, su paciente se muere, ¿correcto? Se le muere una persona. Pero cuando un administrador público toma una mala decisión en un programa, en un proyecto, cuando toma una mala decisión de política pública, no se le muere una persona, se le muere una comunidad. Por esta razón les quiero dar desde el principio y que quiero que comprendan es que un administrador público es más que un administrador. Los administradores públicos son los médicos del Estado. Los administradores públicos tienen una responsabilidad muy grande en el Estado colombiano, porque cuando un administrador público comete un error puede dejar sin agua a toda una comunidad. Cuando un administrador público comete un error o falla esto a su tema de vocación al servicio, pasa lo que está pasando en La Guajira cuando los niños están muriendo por desnutrición y por falta de agua. Pasa lo que pasa en el Guaviare, que realmente el sistema de saneamiento básico es precario, es absurdo, es ridículo. Pasa lo que pasa con las explotaciones mineras. Entonces, digamos que los administradores públicos cumplen una labor social y muy importante en la sociedad, porque son los médicos del Estado, son los médicos de la sociedad y por lo cual ustedes deben fortalecer este tema, el tema de la vocación al servicio, porque es algo fundamental para todos ustedes. Correcto, María Selena. Exactamente. Entonces digamos que ustedes tienen una responsabilidad, la responsabilidad de identificar las fallas y ir corrigiéndolas poco a poco.
Pero bueno, retomando esta política. Con esta política, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando no solamente de la vocación al servicio y de la publicidad que debe tener las actuaciones de los servidores públicos, sino también hablamos de algo importante: prevenir las famosas conductas corruptas y prevenir o promover valores de responsabilidad y servicio de las organizaciones públicas y de los servidores públicos. Tristemente, estamos muy atrasados en este tema. Tristemente, las organizaciones públicas hablan de todos estos temas. Tristemente, el presidente de la República sale a hablar el día del Día Mundial de la Corrupción, a decir, oh no, tenemos que combatir la corrupción nos hace daño, la corrupción, todo este tema, pero cuando nosotros vemos salen escándalos como por ejemplo el de Odebrecht y el dinero que entraron a las campañas. Cuando nosotros analizamos que en la última campaña presidencial el señor JJ Rendón, uno de los asesores del señor presidente de la República, pues también estuvo involucrado y fue acusado, no sabemos si fue verdad o no, eso nunca se comprobó, la persona es inocente, pero también se vio inmiscuido en 12 millones de dólares que entraron a las campañas. De igual forma, vemos que las personas que le hacen la guerra o que son o tienen una posición contradictoria al gobierno actual, pues también han sido involucradas en temas de corrupción y de narcotráfico. Entonces es algo curioso porque cuando nosotros nos hablan de corrupción, los mismos corruptos son los que nos terminan hablando a nosotros de corrupción. Entonces uno dice, bueno, ¿hacia dónde vamos como Estado? ¿En qué estamos fallando? Porque es que tristemente la corrupción parece un cáncer que no pudiéramos erradicar, parece un cáncer que realmente nos está carcomiendo y que nuestros funcionarios públicos parecen criados con doble moral, tal cual como lo está diciendo Elizabeth. Son funcionarios públicos que tristemente carecen de vocación, carecen de esa identidad que debería ser la cualidad única de un servidor público. Y tristemente todo está politizado en el Estado colombiano. Sí, exactamente. Como el mentiroso que se cree la mentira para venderla. Pero bueno, hasta aquí va lo del famoso decreto 3622 del año 2005. Hasta aquí es lo que ustedes acaban de ver con la profesora Claudia del Sistema de Desarrollo Administrativo 2005 y lo que acabamos de retomar nosotros aquí rápidamente. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahora vamos a ver la verdadera realidad. Vamos a ver qué es lo que pasó en el año 2012 con el Sistema, qué pasó con este señor, el señor Álvaro, el señor Juan Manuel Santos, y pues cómo lo está aplicando. Entonces, bueno, lo vamos a aterrizar inmediatamente. Y llegamos directamente acá, al famoso Sistema en el año 2012. ¿Qué es el decreto 2482 del 2012? En el bajo mundo de la administración pública, el decreto 2482 del año 2012 se conoce como esto: el decreto único sectorial de la función pública. ¿A qué le apuntaba este decreto? Este decreto le apuntaba a una acción de fortalecimiento de la función pública en el país, pero también le apuntaba a qué, de manera general, a generar la adopción del modelo integrado de planeación y de gestión como un instrumento de articulación y de reporte de la planeación de las organizaciones públicas de la rama ejecutiva en el país. A raíz de este decreto no solamente se genera un cambio de las políticas de desarrollo administrativo en el país, sino también nace esto, el famoso FURAC. Ya vamos a tocar ese tema, pero entonces retomemos rápidamente lo que nosotros estábamos hablando. El decreto 2482 del año 2002. ¿Qué hace el decreto 2482 del año 2002? Primero, establece los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión de las organizaciones públicas. Segundo, actualiza y reglamenta las políticas de desarrollo administrativo. Por eso era importante hacer claridad que lo que ustedes vieron en la clase anterior era simplemente las políticas de desarrollo del año 2005, pero las que vamos a ver actualmente son las políticas de desarrollo administrativo que se implementaron en el año 2012. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo saben ustedes si un decreto realmente es vigente, si fue derogado o si es compilado? Simple, muchachos. Ustedes lo que hacen es lo siguiente: van al señor Google, escriben en el señor Google, escriben el SWIN automáticamente les bota. ¿El SWIN qué es? El SWIN es el Sistema Único de Información Normativa. Con el SWIN, ¿ustedes qué hacen? Ustedes buscan el decreto. Entonces nos vamos a ir rápidamente acá, que este es el decreto del señor Álvaro Uribe Vélez, decreto 3622. Se van aquí donde está el SWIN, aquí donde dice consulta, lo pegan, le dan clic y automáticamente les muestra cuál es el estado del decreto. Como ustedes pueden ver, el decreto se encontraba derogado, por lo cual la información que habían recibido no era una información totalmente completa y por lo cual era importante que ustedes tuvieran en cuenta esta situación. De igual forma, ¿qué vamos a buscar nosotros rápidamente?
el decreto que estamos viendo y el decreto que vamos a hablar, el famoso decreto número 2482. Este decreto 2482 es un decreto de carácter compilatorio. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que es un decreto que no solamente reglamenta nuevamente las políticas de desarrollo administrativo, sino que acoge otros decretos y acoge los decretos que ya se habían tomado con el fin de fortalecer un solo decreto y fortalecer la función pública en el país. En este caso nosotros podemos ver que es un decreto compilado y es un decreto que actualmente se encuentra vigente. ¿Me ven mejor? ¿Ya puedes ver mejor la información, Gilbert? Confírmame. Listo. Entonces, como les mostraba, cuéntame, cuéntame, Mauricio. Ah, listo, Mauricio, no hay ningún problema, no te preocupes. Es que es para que no se me duerman, muchachos, porque la gran mayoría, cuando les habla uno muy pasito, entonces se me duermen constantemente. Cuéntame una pregunta, Alejandro. Tú me hablas del 2480 del 2005, ¿de cuál me estás hablando? ¿Sabe por qué voy a 1000, muchachos? Porque tenemos que ver lo del ciclo PHBA. Entonces, digamos que el tema de esta clase como tal es el ciclo PHBA. Pero lo que a nosotros nos interesa en este momento, pues obviamente es retomar lo que habíamos visto, es lo que habíamos visto del Sisteda y pues obviamente meter el ciclo PHBA. Entonces es tal vez por esa la razón o el motivo por el cual voy tan rápido, pero pues voy a tratar de ponerlo un poquito más calmado. Bueno, muchachos, como les comentaba, este decreto, el 2482 del año 2012, pues plantea algo muy importante y es que es importante actualizar las políticas de desarrollo administrativo para enfocarlas al quehacer misional y a la parte administrativa y de apoyo de las organizaciones públicas y con el fin de articularlo directamente con el plan de desarrollo, el plan nacional de desarrollo. Bueno, ¿qué nos dice también este decreto? Este decreto dice que no solamente las políticas de desarrollo administrativo se deben cambiar, sino que la gestión administrativa de las organizaciones debe estar fundamentada en tres pilares o en tres elementos fundamentales. El primer elemento, ¿cuál es? Los escenarios futuros y deseables. Esto lo vamos a ver en el ciclo PHBA. Les voy a poner el ejemplo y por eso se los quiero mencionar desde este momento. Cuando hablamos de los escenarios futuros deseables, hablamos de que las organizaciones también tengan la capacidad de visualizar cómo quieren verse en el futuro, cómo están realizando su actuación administrativa, cómo están desempeñándose a nivel organizacional y que se proyecten para ver cómo están trabajando en el futuro. A través de esta proyección puedan establecer planes, objetivos, metas específicos que les permita llegar a ese escenario ideal. De igual forma, ¿qué les dice este decreto a las organizaciones públicas? Les dice, ojo, ustedes antes de planear, antes de implementar cualquier tipo de política o acción administrativa, deben tener en cuenta algo que es fundamental. Deben tener en cuenta el medio en el que se desenvuelve, cuál es su sector, cuál es su función, con el fin de poder proyectarse y realmente generar estrategias que les permita materializar este tema. Y por último, también les permite, o les sugiere el decreto, les sugiere, mire, antes de planear, antes de actuar, antes de comenzar a implementar una serie de estrategias, es importante que ustedes se conozcan a sí mismos, que conozcan el estado actual en el que se encuentra su organización, que identifiquen las fallas, que identifiquen las anomalías, que identifiquen dónde están sus deficiencias, identifiquen también sus oportunidades de mejora y sus virtudes como organización, para que puedan hacer una planeación estratégica integral y que contribuya al desarrollo y al cumplimiento misional de la organización. Me hacen una pregunta acá. Alexander Ropero, sí, ya vamos a ver el ciclo PHBA, no te preocupes. Adriana, Cristina Isabel un diagnóstico, sí, la famosa matriz DOFA, que también llaman la FODA o que también llaman la matriz DAFA. Pero bueno, no nos quedemos acá porque se nos va a acabar el tiempo, entonces vamos a hacerlo rápidamente. La primera política que nos habla el decreto 2482 del año 2012, el decreto del señor Juan Manuel Santos, es la política de gestión misional y de gobierno. Cuando hablamos de gestión misional y de gobierno, hablamos de qué? Hablamos de una política que está orientada a tres elementos fundamentales. Primero, el logro de las metas establecidas desde el nivel nacional y desde las organizaciones públicas.
Segundo, el cumplimiento de la misión y de las prioridades que el gobierno nacional defina dentro de la administración pública. Y tercero, el logro de los indicadores y de las metas de gobierno nacional. ¿Con base en qué? Ustedes se preguntarán, bueno, para esta política el gobierno nacional implementó algo que se llama el sistema de seguimiento a metas de gobierno, el cual es administrado por el Departamento Nacional de Planeación. ¿Cuál sería el alcance o qué incluye este sistema de seguimiento a metas de gobierno? Es lo que ustedes conocen como entidades de la rama ejecutiva del orden nacional. Tengo una pregunta en el chat. Alejandra, no te preocupes, de todas maneras la clase va a quedar grabada, así que yo te la puedo enviar directamente, no hay inconveniente, no te preocupes. Bueno, como segunda política, ¿qué nos habla este nuevo decreto? Nos habla de la transparencia, la participación y servicio al ciudadano. Cuando hablamos de participación y servicio al ciudadano, ¿hablamos de qué? Hablamos de una política que se encuentra orientada a 5 objetivos específicos. Primero, acercar al Estado al ciudadano. Recuerdan que esto lo estábamos hablando en el año 2005, entonces prácticamente lo que hace el decreto es retomar y proteger eso que estaba en el año 2005, pero también busca fortalecerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hacer visible la gestión pública, hacer que los informes de rendición de cuentas, que la manera en que estamos dando una proyección a la ciudadanía se fortalezca, de que se entregue más información a la ciudadanía, de que todo lo que se realice desde la gestión pública realmente sea visible, que los ciudadanos puedan acceder directamente a ellos y no que simplemente sea algo por allá oscuro, algo que nadie entiende, algo que puede llegar. En otras palabras, que sea transparente tal cual como lo está diciendo Alexander. También, ¿qué busca esta política? Permitir una participación mucho más activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Ustedes sí han visto que cuando estamos haciendo planes de desarrollo, por ejemplo, a nivel local, se hacen convocatorias, se le dice a la ciudadanía, venga, acérquese a las mesas de planeación, con el fin de que ustedes sean partícipes de los problemas de su comunidad y que nos ayuden a generar respuestas o estrategias que respondan directamente a las necesidades que tenga la comunidad. En otras palabras, deje su rol como ciudadano que solamente ve y venga y vincúlese a la planeación, venga y participe, venga y díganos y ayúdenos a generar estrategias que nos permitan responder a las necesidades que tienen ustedes como comunidad y como ciudadanos. Y por último, también busca fortalecer una atención oportuna y efectiva a la ciudadanía. A eso apuntaba esta política. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo lo están materializando las organizaciones públicas? Las organizaciones públicas lo están materializando a través de 4 elementos fundamentales. El primero, el famoso plan anticorrupción y de atención al ciudadano. El segundo, los requerimientos asociados a la participación ciudadana. Tercero, el famoso rendición de cuentas que les estaba mencionando. Y el cuarto, fortalecer el servicio al ciudadano. ¿Por medio de qué? De la vocación de los servidores públicos y por medio de qué? De la identificación de las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Luego pasamos a la siguiente política, la política de gestión del talento humano. Esta política de gestión del talento humano, a su vez, también está orientada a 6 elementos fundamentales. El primero, desarrollar una cualificación de los servidores públicos. En otras palabras, garantizar que nuestros servidores públicos también se formen de manera adecuada, que adquieran más competencias, que fortalezcan las competencias que tienen hasta el momento. También, ¿qué busca? Busca que se promueva la observancia del principio del mérito para la provisión de los empleos públicos. Este también se retoma del año 2005. En otras palabras, digamos que está apuntando hacia el hecho de que cuando se elija un servidor público, cuando se elija un servidor de carrera, un empleado de carrera administrativa, pues que realmente obedezca a temas de mérito y no a temas a temas políticos o a temas a temas subjetivos que pueden garantizar que la persona pueda obtener el puesto por encima de una persona que está más capacitada. Pero como lo habíamos hablado anteriormente, pues digamos que todo esto se puede amarrar y todo esto tristemente lo condicionan para que determinados personajes accedan por encima de las personas que realmente tienen un mérito propio para acceder a estos cargos. Ojo, no pasa siempre, ¿no? No pasa siempre. Hay cargos en los cuales afortunadamente hay servidores públicos que han llegado, han luchado y han pasado una serie de exámenes, una serie de requisitos y han logrado acceder a la carrera administrativa de manera limpia, de manera legítima y que afortunadamente nos hace creer que esto todavía es posible. También, ¿qué habla? Este decreto
¿De qué habla? De promover el desarrollo de competencias en los servidores públicos, promover competencias específicas y también de generar estímulos dentro de la carrera administrativa, dentro de las organizaciones públicas para que las personas sigan haciendo su trabajo bien y para que mejoren cada día con el actuar de su trabajo. Sí, hay excepciones específicamente, sí las hay. He conocido casos de personas que han pasado por procesos larguísimos, han pasado por procesos de 2 hasta 3 años, después de que demandan y vuelven a demandar y demandan el proceso como 7 veces, por fin logran llegar al estado, logran llegar a los resultados finales y pues logran quedarse con el cargo. Entonces digamos que sí, todavía digamos que hay posibilidades de acceder, todavía es bueno creer en esto. Obviamente hay algunas organizaciones que tienen amañado este tipo de concursos, pero eso no quiere decir que sean todos. Obviamente también hay que tener en cuenta que esto lo lidera es la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿correcto? Y pues lo que se busca es generar, promover el mérito y sí, hay administradores públicos y hay servidores públicos que han adquirido sus cargos por mérito propio. Bueno, y lo que también busca esta política es promover una gerencia pública que esté enfocada a la consecución de resultados. ¿Cuál es el alcance de esta política? Bueno, o hacia qué le apunta o cómo se materializa esta política en las organizaciones públicas. Se materializa a través del famoso Plan Institucional de Capacitación. Se materializa también a través del Plan Bienestar de Incentivos. Se materializa también a través de todos los temas que son relacionados con clima organizacional, o sea, mejoramiento del clima organizacional y el famoso Plan Anual de Vacantes. Entonces, cuando ustedes les están hablando de plan institucional de capacitación, plan de bienestar de incentivos, mejoramiento del clima organizacional, plan anual de vacantes, les están hablando de esto. Política de gestión del talento humano. Entonces es importante que lo tengan porque va a ser una pregunta de parcial, va a ser una pregunta que les va a aparecer en la evaluación. Sí, muy bien Alejandra, pues súper chévere, sí. De hecho también conozco personas que han entrado a ministerios y que han entrado también hasta la Procuraduría, imagínense, y que lo han logrado de manera limpia, de manera legítima. Obviamente también hay que ver que dentro de la misma carrera administrativa también muchas personas a veces tienen que soportar una serie de investigaciones a veces injustas, simplemente porque pues son cargos que son deseados a nivel político y pues que obviamente se quieren entregar a determinados personajes. Pero bueno, sí, hay ejemplos específicos de que la carrera administrativa y de que los procesos de selección por mérito han funcionado. No todo es corrupción. Pero bueno, vamos a hablar de la política de eficiencia administrativa. Cuando hablamos de la política de eficiencia administrativa, hablamos de una política que está orientada a 4 elementos fundamentales. El primero, identificar, racionalizar, simplificar, automatizar tanto los trámites, los procesos, los procedimientos y los servicios de las organizaciones públicas. Segundo, orientada a qué? A optimizar el uso de los recursos. Tercero, está orientada a qué? A contribuir al propósito de contar con organizaciones que sean modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno. Recuerda que esto lo acabamos de ver en el decreto del año 2005. Bueno, el decreto 2012 lo que hace es retomar ese elemento y traerlo y materializarlo en el decreto 2012. Y por último, este decreto le apunta o está orientado a contribuir al desarrollo de organizaciones que tengan una capacidad de transformarse, de adaptarse y de responder de forma ágil y oportuna a las demandas y las necesidades de la comunidad. En otras palabras, también está retomando esto del decreto 2005, o sea, lo está rescatando porque es algo fundamental y es algo que merece un trato especial. Cuando hablamos de esta política tiene un alcance o se materializa a través de qué? De estos elementos que ustedes ven acá, de todos los temas que están relacionados con gestión de calidad, eficiencia administrativa, la famosa política del cero papel, la racionalización de trámites, la modernización institucional, la gestión de tecnologías de la información y la gestión documental. Por último, llegamos a nuestra política de gestión financiera. Esta política de gestión financiera le apunta a dos cosas fundamentales. Le apunta o está orientada a programar, controlar y registrar todas las operaciones financieras con base o teniendo coherencia o de acuerdo con los recursos disponibles que han sido asignados para la entidad. Y de igual forma esta política le apunta a integrar las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y sobre todo la programación
y ejecución del presupuesto. ¿Cuál es el alcance o qué incluye esta política? Bueno, cuando ustedes les hablan del programa anual mensualizado de caja, el famoso PAC, les están hablando de esta política, de la política de gestión financiera. Cuando les hablan de la programación y ejecución presupuestal, les están hablando de esta política del sistema, gestión financiera. Cuando les hablan de formulación y seguimiento a proyectos de inversión o cuando les hablan de este famoso plan anual de adquisiciones, les están hablando desde esta perspectiva, desde la política de gestión financiera del sistema de desarrollo administrativo. Para retomar, y ya que se nos está haciendo un poquito tarde, ya son las 8:42, entonces lo que vamos a hacer es ver rápidamente el FURAC. Con este decreto también le apuntaba a generar un modelo integrado de planeación y de gestión. Para poder materializar esto, el gobierno nacional implementa el decreto 2482 de 2012 y en su artículo 5 mete esta figura, el famoso FURAC. Esa es la sigla con la que se conoce en el bajo mundo de la administración pública al formulario único de registro de avance a la gestión de las instituciones públicas. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ese formato qué es? Las personas que actualmente están trabajando en determinadas instituciones públicas saben que tienen que hacer unos reportes específicos al FURAC. Utilizan este formato específico. Si lo vamos a definir de manera formal, podríamos decir que el FURAC es un medio tanto de captura de información como de seguimiento. En otras palabras, el FURAC es un formato que nos permite a nosotros realizar los reportes de avance a la gestión de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, única y exclusivamente a las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional. Ahora, vamos a simplificar qué es el FURAC. El FURAC en sí, de una manera más sencilla, es una herramienta que se encuentra en línea y que es disponible, está disponible y está diseñada para garantizar y facilitar la evaluación y la gestión de las instituciones públicas en el país. ¿A través de qué? O materializado como qué? A través de una situación de captura de información, de evaluación de información y de monitoreo de la información. Correcto, Juan Carlos, exactamente. De igual forma, ¿qué podemos ver? Esta herramienta del FURAC registra prácticamente los avances sectoriales y los avances institucionales de las organizaciones públicas y se encuentran también articuladas con las famosas políticas de desarrollo administrativo y la manera en que a nivel sectorial y a nivel institucional las organizaciones públicas logran implementar y materializar las políticas de desarrollo administrativo. ¿Correcto? El informe que realiza el FURAC es un informe que se realiza con respecto a la vigencia anterior al reporte. Cuéntame, Gilbert. Ok, bueno, entonces retomando el tema acá. Hasta aquí vamos con lo que es el comparativo del sistema de desarrollo administrativo y el FURAC.